Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Celia. Si no conocéis mi canal, pues yo aquí hablo de libros, así que os podéis suscribir en el botón rojo este que hay aquí abajo. Y hoy os traigo el wrap up de los meses de abril y mayo. Os los traigo los dos juntos porque apenas he leído por los exámenes y eso, así que no había suficientes libros de los que hablar para únicamente un vídeo. En primer lugar, en el mes de abril leí Besos entre líneas de Mayra Yamonte y Esmeralda Verdú, a las que pude hacer una entrevista, así que os dejaré el link del vídeo por algún sitio. Y bueno, este libro ha recibido muchísimas críticas y muchísimo odio. La verdad es que no entiendo por qué. No es porque yo las conozca y quiera quedar bien con ellas, ¿vale? Porque tampoco me parece la obra del siglo. No es un libro que vaya a pasar a la historia ni nada de eso, pero sí que es bastante entretenida y me gustó bastante. Por si alguno no lo sabe, pues es una historia de amor de pues, una chica que es booktuber y conoce en la biblioteca a un chico que al principio la trata un poco mal, la ignora, y luego hay otro chico que también es booktuber del que también se enamora un poco, hay una especie de triángulo amoroso. Yo creo que lo que ha hecho que me guste bastante más este libro es el hecho de que la protagonista sea booktuber y durante el libro se vea cómo comienza en el canal, cómo empiezan a subir sus suscriptores, cómo recibe su primer envío editorial. Y en el momento en el que yo lo estaba leyendo, pues estaba viviendo la misma situación que ella. Y bueno, puede que eso haya hecho que mi opinión sobre esta novela pues sea más positiva, pero la verdad es que yo creo que está muy bien y estoy deseando ver las próximas cosas que publiquen estas dos autoras. Que lo que digo, está bastante bien, está entretenido, pero tampoco es algo trascendente ni especialmente bueno. Pero definitivamente no se merece todo el odio que está recibiendo este libro. El siguiente libro que leí este mes es Némesis de Javier Ruescas y Manu Carbajo. De esta saga, o sea, esta es la tercera parte de la saga Electro y creo que he hablado ya de esta saga hasta la saciedad, así que tampoco me voy a entretener mucho. Además que es la tercera parte, así que no puedo meterme en detalles sobre el argumento porque os estaría haciendo spoilers de la primera y la segunda parte. Creo que le di también 5 estrellas de 5, al igual que a los otros dos libros de esta saga, pero sí que el que más me gustó de todos sigue siendo el primero. Pero bueno, aún así la saga me ha gustado muchísimo, bastante más de lo que pensaba. Y bueno, es posible que en algún momento haga un vídeo ya con spoilers y todo sobre la saga entera y contándoos más en profundidad lo que me parece. Así que si todavía no lo habéis leído, pues lo único que os digo es que si os gustan los Juegos del Hambre o todos estos libros distópicos, pues este os encantará. El siguiente libro que leí es Death Note. Es la primera parte, pero esto creo que es una edición diferente en la que hay como diferentes tomos dentro de un solo libro, así que creo que eran, no sé cuántos eran, pero bueno, es la primera parte de la Black Edition de Death Note. Yo no soy muy aficionada a los mangas, no había leído ninguno hasta ahora y la verdad es que me ha gustado muchísimo, la historia me ha parecido súper original, muy interesante y bueno, solamente he leído la primera parte pero quiero seguir con los otros 5, me parece que son en esta saga. Y si a vosotros os gustan los mangas, por favor dejadme en los comentarios qué otros mangas me recomendaríais porque la verdad es que como digo, es la primera vez que leo uno y me ha gustado bastante, así que me gustaría seguir con ello. El siguiente libro que leí tampoco lo tengo aquí porque lo cogí en la biblioteca y es un cómic, es Mouse, que bueno, como podéis ver leí bastantes novelas gráficas durante esta época porque lo que digo, durante los exámenes pues no me apetecía ponerme a leer novelas muy densas y los cómics la verdad es que me han ayudado bastante. Y bueno, este cómic le tenía muchísimas ganas porque es muy conocido y durante muchísimos años he oído hablar sobre él. Es una historia sobre la época de la Segunda Guerra Mundial y bueno, los dibujos, los judíos están dibujados como ratones y los nazis como gatos, pero aparte de eso pues es una historia normal y corriente de un chico judío pues como vive durante toda la Segunda Guerra Mundial. Me ha gustado muchísimo y me ha parecido bastante interesante cómo es posible que el autor sea capaz de transmitir tantísimos sentimientos
únicamente a través de viñetas y de diálogos, porque en el cómic obviamente no hay narración. Y la verdad es que este, junto con el anterior que os he hablado, con Death Note, me han hecho adentrarme un poco más en el mundo de la novela gráfica, y lo cierto es que voy a continuar y me apetece muchísimo seguir leyendo este tipo de libros. El siguiente libro que leí, creo que este ya fue en mayo, es This is Story of You, esta es tu historia, de la autora Beth Kephart. Este libro me lo enviaron de Abraham Sound Chronicles, que lo pedí porque me pareció bastante interesante el argumento. Es sobre una isla en la que vive muy poca gente, viven ahí, pues son como una pequeña familia, todos se conocen y tal. Y un día pues hay una tormenta y se quedan incomunicados y tienen que arreglárselas para sobrevivir. Me llamó muchísimo porque a mí me encantan las novelas sobre supervivencia y eso, pero esto no era para nada lo que yo me esperaba. En el fondo, en esta historia no importa para nada la tormenta, no importa lo que es la acción, sino que esta novela se centra en el lenguaje poético y en las descripciones. Daría igual que hubiese habido la tormenta o simplemente se hubiese desarrollado la trama en la isla, en la vida cotidiana de la gente. Es un libro precioso que la verdad no estoy diciendo que no lo recomiende, porque sí que os lo recomiendo si creéis que os pueden gustar estas cosas, pero lo cierto es que este tipo de historias no son para mí. A mí me gusta la acción, como digo, yo lo que quería era un libro de supervivencia y me encontré con algo poético. Supongo que si os gusta la poesía, pues os gustará este libro. No puedo decir que no me gustase, porque sí que me sorprendió muchísimo la forma de escribir de esta autora, me parece increíble su forma de utilizar el lenguaje. Pero definitivamente este libro no es para mí. El siguiente libro es Wyatt, de la editorial Pamis, o Pamies, sigo sin saber cómo se pronuncia, lo siento mucho. Y este libro, pues al contrario del anterior, cumplió completamente todas mis expectativas. Trata sobre un ladrón, pues el típico de las películas, que todo le sale bien, es maravilloso y todo lo que hace pues está súper bien pensado y nunca le pillan. Y pues un día se reúne con un viejo amigo suyo y planean un golpe, pero alguien le traiciona y entonces tiene que huir, y pues toda la novela es como él se las ingenia para huir y que no le pille la policía. Como digo, a mí me encantan los libros de acción, de supervivencia y ese tipo de cosas, así que este libro me encantó. Sí que tiene partes que son ya demasiado fantásticas, es imposible que a una persona le salgan tan bien las cosas, pero sí que me gustó bastante, es muy recomendado, una lectura súper ligera, se lee súper rápido. Lo que digo, es un poco fantástico a veces y tampoco es la novela del siglo, tampoco es que se haya convertido en uno de mis libros preferidos, pero sí que me ha gustado muchísimo y es bastante entretenido. Y el último libro del que os voy a hablar en este Wrap Up es otra novela gráfica, es Sandman, de Neil Gaiman. Este hombre es súper conocido, todo el mundo parece encantarle, creo que ha hecho un montón de novelas gráficas y tal. Y pues tenía ganas de leer algo suyo. Me costó muchísimo enterarme de qué es lo que estaba pasando, de qué iba la historia. Y bueno, el protagonista aquí es Morfeo, o sea, la figura del sueño, lo que son los sueños, pues es una persona y es el protagonista, que al principio le atrapan y está un montón de años encerrado y luego se escapa, intenta vengarse. Y no sé, pasan muchísimas cosas. El problema es que en el tomo en el que yo me leí únicamente están unas cuantas historias que al parecer se iban publicando pues en algún periódico o una revista o algo de eso. Y entonces no he terminado de leer la historia, no sé cómo termina, se corta así de repente. Como estaba diciendo, me costó muchísimo enterarme de lo que estaba pasando, porque es súper extraño que el protagonista sea algo que tú nunca has pensado como una persona. O sea, los sueños pues son los sueños y ya está, no es una persona, y aquí pues sí, es un señor con el pelo largo y unas pintas muy raras. Pero la verdad es que me gustó muchísimo. Lo que sí que me decepcionó es que yo lo empecé a leer pensando que era una historia de miedo y para nada no da miedo. O sea, sí que hay cosas un poco extrañas, podría decirse asquerosas, un poco gores, pero miedo, lo que es miedo, no me dio en ningún momento. Y bueno, tengo muchísimas ganas de conseguir el resto de tomos para saber cómo continúa la historia. Y bueno, hasta aquí el Wrap Up de hoy. Ya durante los próximos meses volveré a mis vídeos normales en los que haré un Wrap Up cada mes.
Pero como habéis visto han sido muy pocos libros y la mayoría de ellos han sido novelas gráficas, así que han sido 2 meses en los que no he leído absolutamente nada. Espero que os haya gustado, dejadme en los comentarios si habéis leído alguno de estos libros o si os apetece leer alguno de ellos. Os recuerdo que os dejo en la cajita de descripción todas mis redes sociales para que podáis seguirme y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!